Me presento, mi nombre es Diego Rivera Guerra, soy licenciado en Terapia Física y Rehabilitación y el día de hoy vamos a dar el seminario con el tema de ejercicio terapéutico aplicado en escoliosis lumbar. Entonces, de manera introductoria, la escoliosis es una de las afecciones posturales más comunes que nos podemos encontrar en adultos. Esto debido a ciertas posturas que se le conocen como posturas viciosas, en la cual el chico, por tanto tiempo estar en ciertas posiciones, ya sea anotando en su libreta o escribiendo en la computadora, se le tiende a generar esta alteración postural. La gran mayoría de alteraciones derivadas de la escoliosis que vamos a encontrar van a ser derivadas de estas posturas. La gran mayoría no requieren de cirugía, todo esto depende de una valoración radiológica y un conjunto de signos que llegue a presentar el paciente, así como también pruebas específicas para poder determinar el tratamiento, ya sea invasivo o no invasivo, dentro de cada uno de estos pacientes. Ciertos ejercicios, como los ejercicios de Clapp, que son bastantes viejitos, por ponerlos de una forma, ya que su creador, Rudolf Clapp, un médico alemán, tenía la teoría de que la posición cuadrúpeda disminuía la incidencia de la exacerbación de las curvaturas escolares. Esto en teoría es cierto, pero en práctica es más difícil de comprobar debido a que son tan viejos, no se han actualizado todavía este tipo de ejercicios. Los ejercicios que van a ver el día de hoy no son los de Clapp, son una variable de estos, derivado de su poca bibliografía en la que se presente su alta efectividad. Lo mismo está sucediendo con otros tipos de ejercicios, como son los ejercicios de Williams, como son los ejercicios de Mackenzie, que ya se tienen ciertas dudas respecto a su efectividad por el tiempo evolucionado y en el que se han desarrollado, ya que la gran mayoría de ellos van desde 1912, 1920, o sea que ya son muy viejos. Ciertos terapeutas todavía los utilizan, ya que refieren una mejora en el paciente, pero esta mejora tiende a ser subjetiva porque el diagnóstico fue subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Como lo que acabo de mencionar hace un momento. Si yo sé que mi paciente tiene una postura viciosa, mi objetivo no serían los ejercicios de Clapp o los ejercicios de Williams, sería realizar una modificación en la postura, una corrección postural, una mejora en la sedestación del paciente, incluso ayudas ergonómicas para poder disminuir la incidencia de dolor derivada de la mala postura y de la postura viciosa, e incluso un cierto plan o una cierta ejecución de ciertos ejercicios que ayuden a la famosa higiene de columna. Entonces, todo lo que van a ver ahorita van a ser ciertas, las características que presenta la escoliosis, la clasificación incluso, porque hay ciertas escoliosis que son por trastornos neuromusculares, otras que son idiopáticas. Entonces, todas y cada una de ellas tienen sus características y tiene su clasificación. Para la clasificación, la gran mayoría de las veces nosotros utilizamos un ángulo que se le denomina ángulo de Cobb. Esta es en una proyección anteroposterior de la columna, donde se utiliza de referencia el inicio de la escoliosis, o sea, la primera vértebra en la que aparezca, ya sea torácica 11 o torácica 12, se realiza el trazo hacia la última vértebra que tenga esta asimetría o que tenga esta curvatura con alteraciones de dolor. Este ángulo va derivado en 4 grados. El cuarto grado ya es una cirugía franca. Ni siquiera el uso del corset o el uso de la fisioterapia aplicada con estos ejercicios más agentes físicos le va a ayudar al paciente. La gran mayoría de efectividad se va a ver en un grado 1 y un grado 2 de la escoliosis. Ahorita vamos a ver otra clasificación que también nos puede ayudar para poder determinar el grado de la escoliosis y también tener un mejor abordaje en ellos y en base a objetivos generar un mejor tratamiento para el paciente. Entonces, de manera introductoria, pues obviamente vamos a definir qué es la escoliosis. Por definición es la deformidad de la columna vertebral, pero esta deformidad siempre se va a ver en antero-posterior, nunca se va a ver en una cara lateral, ni la lateral izquierda ni la lateral derecha. Siempre se va a ver de frente. Por lo general se va a ver asimetría en hombros o asimetría en las crestas ilíacas, tanto anterosuperiores como posteros superiores. Un acortamiento en alguno de los dos segmentos
que si bien está establecido que el acortamiento de miembros inferiores o el acortamiento pélvico se puede dar de manera fisiológica, perdón. ¿Por qué? Porque yo soy diestro, alguno de mis compañeros puede ser zurdo, entonces al desarrollar una musculatura más que otra, estamos generando esta asimetría, pero es de milímetros, estamos hablando de 1 o 2 milímetros a lo mucho. En el caso de la escoliosis llegan a ser hasta de 2, 3 centímetros, lo cual ya es un número demasiado remarcado en el paciente y cual también necesita ayudas ortopédicas, una plantilla. Entonces, esta deformidad de la columna se da en 3 dimensiones, en donde en el plano coronal excede de 10 grados y el desplazamiento lateral de ciertos cuerpos vertebrales cruza la línea media y regularmente se acompaña de algún grado de rotación. En ciertos casos se presenta lo que es rotoescoliosis, que es una rotación de un cuerpo vertebral. Esta rotación genera disminución del espacio del disco intervertebral y nos puede generar una hernia de disco, lo cual va a acrecentar el dolor en el paciente y nos va a presentar con radiculopatías. Las radiculopatías son signos neurológicos que se presentan con hormigueo o adormecimiento de alguno de los dos segmentos inferiores, aumento en la percepción de dolor o disminución de la percepción de dolor que se le conoce como hiperalgesia o hipoalgesia, o incluso otro tipo de trastorno que se le denomina alodinia, que la alodinia es cuando ustedes estimulan un miembro inferior, por ejemplo, el fémur, o sea, el muslo, con incluso solo el tacto. El paciente refiere a un aumento de dolor exacerbado. Al retirar el estímulo, o sea, al retirar la presión que ustedes están generando con la mano, en el paciente sigue aumentando y aumentando y aumentando, o sea, no hay una disminución del dolor hasta después de unos 10 o 20 minutos. O sea, esto es una alteración sumamente común en estos signos radiculares o en estas radiculopatías que se pueden presentar por una rotoescoliosis, que ya sería un grado más agresivo que una escoliosis convencional, vamos a llamarla de esta manera. Es un proceso complejo y dinámico a la vez, que ocurre principalmente en una columna lumbar, de ahí el tema de hoy. O sea, las más comunes van a ser o en tórax o en columna lumbar. Recordemos que el tórax son 12 vértebras y la columna lumbar representan 5 vértebras. La columna lumbar se tiene un mayor número de incidencias en procesos escolióticos derivado a que es el punto de carga de peso del miembro inferior y el centro de gravedad del cuerpo, principalmente entre L4 y L5. Entonces, de ahí que se tenga un alto índice de trastornos en esas zonas. Hablando de la columna torácica, vemos que es la primera curvatura que se nos desarrolla, incluso en vida intrauterina, esto por la posición fetal. Entonces generamos una cifosis dorsal, que es la curvatura normal de las 12 vértebras dorsales. Entonces es por eso que también ese es otro pilar importante para la carga o la distribución de peso de miembro superior hacia miembro inferior, hacia hacer un traslado de la carga de peso de arriba hacia abajo. Es por eso que se tiene ese trastorno en estas dos curvaturas principales. En la guía o en las causas de la escoliosis se pueden encontrar 3 categorías principales, como se los había mencionado. Tenemos la neuromuscular, la congénita y la idiopática. La neuromuscular, a grandes rasgos, es consecuencia principalmente de un desbalance muscular. Podríamos definirla también como es postural, un trastorno neuromuscular que está generándose por postura viciosa, y se le define así a la escoliosis. La congénita es resultado de asimetrías en el desarrollo de las vértebras, que esta asimetría también se puede dar por una patología, que es una vértebra anexa, que principalmente se da en la columna, donde se desarrollan, en vez de 5 vértebras, se desarrollan 6. Este proceso ya es permanente, obviamente, no hay ningún abordaje quirúrgico, porque si quisieran hacer la extracción de una vértebra tendrían que lesionar la médula espinal. Entonces, el paciente es permanentemente su alteración vertebral. En lugar de tener L1, L2, L3, L4, L5, tiene de L1 hasta L6. Esto también por un trastorno en la carga de peso y en el centro de gravedad nos puede llevar a este escoliosis congénita, ¿ok? Un acortamiento anatómico en el cual tenga una simetría en pelvis derivada de una disfunción en el crecimiento de alguno de los dos miembros inferiores. Esto se enfocaría principalmente al cartílago de crecimiento, ya sea del fémur o de la tibia y el peroné, al ser huesos largos. Esto le va a generar también una exacerbación de la curvatura escoliótica, pero esto es derivado de un déficit o un trastorno congénito en el desarrollo de los huesos largos.
Por último, tenemos la idiopática. En esta, siempre que encontremos esta palabra, o una idiopática, va a ser que no se tiene como tal una etiología específica. O sea, no sabemos si es congénita, no sabemos si es autoinmune, no sabemos si es metabólica o no sabemos si es neuromuscular. O sea, puede ser un conjunto de todas ellas lo que nos genere esta escoliosis idiopática. ¿Ok? La escoliosis como tal también cabe mencionar que no es un diagnóstico. Lo mismo nos pasa con la lumbalgia. La lumbalgia como tal no es un diagnóstico, es únicamente un signo presente dentro del paciente. Por definición, la lumbalgia es un dolor inespecífico en la columna lumbar. O sea, no le estás dando un diagnóstico, le estás dando un signo. Ni una enfermedad en sí. En la descripción es la descripción, perdón, de una alteración estructural y cuando mucho se puede tomar como un signo similar a la lumbalgia, es decir, una manifestación objetiva que podemos medir clínica y radiológicamente en la persona que la presenta. Entonces, esta como tal escoliosis no se puede dar como un tipo de diagnóstico debido a la descripción que estamos mencionando aquí, sino que forma parte de un conjunto de síntomas que nos van a llevar a una alteración de las estructuras vertebrales. Si quisiéramos vernos un poquito más específicos, podríamos dar el diagnóstico como alteración de estructuras vertebrales en la columna lumbar por trastornos congénitos, trastornos idiopáticos o trastornos neuromusculares, alteraciones posturales, alteraciones de la curvatura dorsolumbar o toracolumbar, cualquiera de esos estaría un poco más específico que solo la escoliosis. Aunque también dentro de la escoliosis se maneja una concavidad y una convexidad. La concavidad es la cara donde se hace un agujero, se hace un hueco, por así decirlo, mientras que la concavidad con la convexidad va a ser la curvatura como tal. Esto es muy importante porque en todas las radiografías siempre vamos a ver escoliosis con concavidad hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Qué nos quiere decir esto? En la imagen radiológica nos están diciendo hacia dónde se está yendo en la curvatura y muscularmente ahí nos está hablando de qué debemos fijar y qué debemos de liberar. Siempre que sea la concavidad nos habla de que esta zona se debilitó. Entonces, hacia donde vaya la concavidad siempre vamos a fortalecer. Hacia donde vaya la convexidad se debe de relajar porque está traccionando la musculatura y es lo que le está generando la alteración estructural a nivel vertebral y la alteración postural y la asimetría que se le está manifestando al paciente. Esto siempre lo tenemos que tener muy en cuenta siempre que querramos leer una placa, la concavidad y la convexidad. Y si en la medición en el plano coronal no excede los 10 grados, que esto también es muy importante que tiene que ver con el ángulo de Cobb, que menor a 10 grados, estamos hablando de no debe de recibir el nombre de escoliosis, sino de una asimetría de la columna vertebral que no tiene significado clínico. ¿Ok? Si no sobrepasa los 10 grados el ángulo, repito, no estaremos hablando de una escoliosis franca, simple y sencillamente es una asimetría derivada de una mala postura. Entonces, mi objetivo no va a ser lo que acabo de decir de la concavidad, de la convexidad. O sea, mi objetivo no va a ser tonificar ni tampoco liberar o relajar, sino simple y sencillamente generarle ayudas ergonómicas al paciente para disminuir este trastorno de postura o este trastorno de asimetría que está padeciendo el paciente. ¿Ok? Esta definición implica una traslación de los cuerpos vertebrales y un giro de los mismos, por lo que aplicar la palabra de rotoescoliosis sería un pleonasmo, o sea, sería decir lo mismo. Una escoliosis es lo mismo a una rotoescoliosis porque derivado de la exacerbación de la curvatura anteroposterior de la columna vertebral o de los cuerpos vertebrales, vamos a tener una rotación vertebral, que estas de la misma manera se van a observar en una radiografía o en una tomografía, donde la espina o la apófisis espinosa de la vértebra se va a ver rotada por completo y a la palpación incluso no se va a poder observar o no se va a poder palpar con tanta facilidad el cuerpo vertebral. Esta deformidad de la columna vertebral es un proceso complejo y dinámico a la vez que ocurre tanto en un plano sagital como en un plano coronal. O sea, estamos hablando, hay un trastorno tanto en la línea media como en el plano lateral, principalmente en los segmentos toracolumbares. De ambos planos, o sea, en el plano sagital que estamos viendo en una cara anterior o un plano coronal que lo estamos viendo en las caras laterales, es más común observarlo en el plano sagital, o sea, de frente al paciente.
Para un adecuado diagnóstico, antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, se debe tomar en cuenta la historia y la evolución natural que presenta este tipo de deformidades cuando no se recibe un tratamiento adecuado. La historia clínica obviamente va a ser siempre nuestra piedra angular para este tipo de tratamientos, así como antecedentes traumatológicos o antecedentes de enfermedades como la polio, por ejemplo, ¿no? O sea, si mi paciente está padeciendo polio, estamos hablando no de un trastorno neuromuscular, sino de un trastorno congénito. Entonces, mi objetivo va a cambiar por completo, tanto en un paciente que padece polio como en un paciente que no lo padece, que tiene otro tipo de, incluso hasta de trabajo. En el aspecto laboral también vamos a encontrar ciertas diferencias. No es lo mismo un paciente que padece de escoliosis por ser un estibador o ser un cargador que alguien que realiza el aseo en casa, a una ama de casa. Es completamente diferente uno de otro. Eso sí, ambos casos van a tener un estrés a nivel estructural, a nivel ligamentario, a nivel muscular, pero en uno va a ser más exacerbado que otro. O sea, uno tiene mayor predisposición a lesión dentro de las estructuras vertebrales, ligamentarias y neuromusculares que el segundo caso. ¿Por qué? Por la carga de peso, por el tiempo de estar de pie, por el tiempo utiliza o no utiliza faja para protección de la columna lumbar. Todos estos factores se pueden conglomerar y generar un trastorno más grave en uno que otro. Es por eso lo que mencionamos aquí. Todo antecedente que se tenga por escrito dentro de la historia clínica nos va a favorecer a un tratamiento óptimo en el paciente con escoliosis. La etiología como tal, vamos a repetir de nuevo las tres categorías. Se encuentran en estas tres principales. Vamos a hablar primero de la neuromuscular. En esta, la deformidad de la escoliosis ocurre en pacientes de origen neurológico o musculoesquelético, cualquiera de los dos, tales como en el mielomeningocele, la distrofia muscular, parálisis cerebral, distrofias musculares o asimetría en la longitud de extremidades pélvicas. Cualquiera de estas categorías, o cualquiera de estas características patológicas que va a presentar cualquier tipo de paciente, nos va a llevar a un tipo de escoliosis. Hablando, por ejemplo, de parálisis cerebral infantil, en este caso la ayuda va a ser a través de órtesis. Las órtesis, por definición, es un aditamento para poner una estructura o corregir a una estructura y generar una disminución de energía, vamos a ponerlo de esa manera, o de contracción innecesaria en el paciente y previenen la fatiga del paciente por un movimiento incorrecto o una postura incorrecta. Entonces, en la parálisis cerebral, debido a la espasticidad o debido a la hipotonía, tienden a tener debilidad en musculatura, músculos clave, así se le llaman, también denominados músculos antigravitatorios, como son el dorsal ancho, como es el trapecio, como es el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, paravertebrales, multífidos, extensor largo del cuello, por ejemplo. O sea, todos y cada uno de ellos que son músculos posturales que sirven para establecer un buen tono, una buena postura en estos pacientes o en cualquier tipo de persona. Cuando se tienen estas alteraciones neurológicas principalmente, vamos a tener una escoliosis. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación correcta entre el nervio y el músculo, la placa neuromotora de esos músculos posturales. Lo mismo nos va a pasar con distrofias, con mielomeningocele. El último caso, asimetría en la longitud de extremidades pélvicas, es lo que acabo de mencionar hace rato respecto a una asimetría fisiológica y una asimetría anatómica. Si el paciente ya nació con una disminución en la longitud de ambos miembros pélvicos o ambos miembros inferiores, esto es una asimetría congénita, no una asimetría fisiológica, en el cual el paciente, al desarrollar más una musculatura que la otra, es lógico que tenga una disminución de la longitud en una de las dos extremidades, pero es mínima, no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de milímetros. Que el uso de las plantillas o en algunos casos hasta el uso de cierta bota con cierto número de tacón para poder compensar los centímetros que nos está teniendo la pierna afectada. En estos casos, hablando de trastornos neuromusculares, debemos recordar que la mayoría de las personas presentamos asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas, principalmente de menos de 1 centímetro, lo cual no influye en un desarrollo de una escoliosis. Y cuando esta se desarrolla, la asimetría generalmente es mayor de 2 centímetros. ¿Okay? Como les había mencionado, si es más 1, 2 o hasta 3 centímetros, esto nos va a generar sí o sí una escoliosis. La presencia de escoliosis de origen neuromuscular es el resultado de un desbalance muscular y la consecuente pérdida del control del tronco.
Aquí es donde deben de hacer más énfasis respecto a la concavidad y a la convexidad, de qué está jalando qué o qué está hipotónico y qué está hipertónico, porque aquí es donde vamos a tener esta pérdida del control de tronco por esta disfunción entre ciertos músculos de la cara lateral, por ejemplo, contra la cara lateral izquierda, o viceversa, una disfunción en la cara lateral izquierda y una hipertonía en la cara lateral derecha. He ahí la importancia de poder explicar dentro de la radiografía qué van a tonificar y qué van a elongar o van a relajar. En este tipo de escoliosis se pueden encontrar curvas estructuradas y no estructuradas, como otra clasificación dentro de este tipo de escoliosis. Por definición, la no estructurada no tiene un componente rotacional, o sea, es meramente la curvatura sin presentación de rotaciones. En estos casos, y puede estar relacionada a vicios posturales de los adolescentes o incluso en adultos, a diferencia de la diferencia de más de 2 centímetros en la longitud de las extremidades o con presencia de dolor, que es lo principal por lo que nos van a llegar a consulta este tipo de pacientes. Se le llama en estos casos escoliosis antálgica o antiálgica, como ciertas posturas que también se denominan postura antiálgica o marcha antiálgica. ¿Por qué se generan este tipo de trastornos? Por dolor principalmente. Se puede encontrar en casos de infección o epiema, ¿okay? Que es un trastorno derivado también de afecciones pulmonares. La congénita, por otro lado, este tipo de escoliosis es resultado de asimetría en el desarrollo de las vértebras. Sería otra subclasificación del tipo de escoliosis. Secundario, anomalías congénitas como son hemivértebras, fallas de segmentación. Este tipo de escoliosis generalmente se manifiesta en niños pequeños o antes de la adolescencia. Espina bífida también les puede generar ciertos trastornos comunes. Escoliosis derivado también de otro tipo de como trastornos vesicales, trastornos de incontinencia urinofecal, trastornos en la marcha o incluso abolición completa de la marcha, hipersensibilidad, hiposensibilidad, hiperreflexia, o sea, una exacerbación en la respuesta autónoma, un reflejo, o una disminución de la misma, que se le denomina hiporreflexia, o una exacerbación que es hiperreflexia. ¿Ok? La idiopática, por último, se define así una escoliosis donde no se encuentra una causa específica que explique el desarrollo de la deformidad, como lo mencioné hace rato. Regularmente es un diagnóstico de exclusión, o sea, van a ir descartando en base a pruebas, a base de química sanguínea, por ejemplo, en base a examen general de orina, escáneres, incluso resonancias, tomografías y radiografías, se va a ir descartando qué es lo que está teniendo este paciente. Es decir, cuando se han descartado otros orígenes de la patología. Incluso en algunos casos, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que genera un trastorno de desmielinización y degeneración de mielina, sobre todo en placa neuromotora. Esto es lo que nos va a generar una escoliosis idiopática. Bueno, viene dentro de la clasificación de la sintomatología de la esclerosis lateral amiotrófica, que nos va a generar una escoliosis. Pero esta escoliosis va a ser derivada de un trastorno neuromuscular y más bien de un trastorno desmielinizante. ¿Ok? Este tipo de escoliosis, cualquiera de las tres, se divide a su vez en 3 categorías, basándonos en la edad en la que fue detectada la deformidad infantil, juvenil y de la escoliosis infantil va de 0 a 3 años, la escoliosis juvenil de 4 a 9 años y la escoliosis en adolescentes a partir de los 10 años en adelante. ¿Ok? La forma infantil y juvenil en ocasiones se toman en conjunto y se denominan escoliosis idiopática de presentación temprana. Esto ya es exclusivo de la escoliosis idiopática. Si es un trastorno donde no se tiene un diagnóstico exacto, ya sea en un infante joven, vamos a tener esta denominación, escoliosis idiopática de presentación temprana, en tanto que la escoliosis del adolescente es llamada escoliosis idiopática de presentación tardía. La escoliosis del adolescente es la forma más común de presentación, siendo de aproximadamente de un 80 a un 85% de los casos que se llegan a presentar en consulta con este tipo de alteraciones, hablando de la idiopática exclusivamente. Que en la gran mayoría, o sea, por las edades, o sea, si es un adolescente, pues va a ser por mala postura.
siempre y cuando en base a esta clasificación que vamos a ver ahorita, observemos un aumento de la curvatura escoliótica en la zona torácica o en la zona lumbar mayor a 10 o 15 grados, ya estamos hablando de una escoliosis franca, una simetría considerable que estamos hablando por arriba de los 2 o 3 centímetros, bueno, ya estamos hablando de una escoliosis estructural y que puede ser neuromuscular. La clasificación se utiliza para facilitar la valoración objetiva de una enfermedad para los diferentes exámenes. Este tipo de clasificación también existe para desgaste articular de rodilla, desgaste articular de cadera, hernias de disco. Entonces, aquí también se tiene esta clasificación, permitiendo de esta forma que los resultados sean lo más uniformes o lo más estandarizados posiblemente y permitan al mismo tiempo hacer comparaciones con otro tipo de pacientes que padezcan de este tipo de trastornos. Aquí estamos viendo una cara posterior en un corte sagital de la columna lumbar y dorsal y lumbar, y tenemos la clasificación de King's, que es de tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? En la primera vamos a encontrar una escoliosis desde la torácica número 12 hasta la lumbar número 5. Estamos hablando de esta vértebra que se encuentra aquí hasta el último segmento de la columna lumbar. Aquí estamos hablando de un grado 2 que se exacerba la lesión y empieza desde la torácica número 1, donde se tienen dos escoliosis, que este es una escoliosis tóraco-lumbar. Grado 3, que viene igual, desde torácica número 1 hasta la lumbar número 5, con menor exacerbación en la curvatura lumbar. Un grado 4, donde se ve completamente exacerbada la curvatura dorsal, con compresión del disco intervertebral entre L3 y L4. Y la número 5, que es una curvatura homogénea, vamos a llamarlo de esta manera, con múltiples trastornos como protrusiones, como puede ser en la dorsal 8, dorsal 10 y en las lumbares una rectificación. ¿Ok? Les explico brevemente la clasificación. El tipo 1 es una curva en forma de S cruzando la línea media de las curvas torácica y lumbar. La curva lumbar es mayor y más rígida que la torácica. La flexibilidad en las radiografías dinámicas es negativa, o sea, el paciente no le puede pedir flexoextensión o rotación o inclinaciones porque se ve un dolor exacerbado en el mismo. Tipo 2, una curvatura en forma de S, donde tanto la curva torácica mayor como la curvatura lumbar menor cruzan sobre la línea media, o sea, es bilateral la curvatura, es mayor, o sea, de las dos curvaturas que observamos en el grado 2, me regreso un poco, que es esta de aquí, se ve más exacerbada en la columna torácica que en la columna lumbar, teniendo obviamente el plano de la línea media. En la clasificación 3, o en el grado 3, una curva torácica donde la curva lumbar no cruza la línea media, o sea, se mantiene lo más recta posible, es al 100% una escoliosis dorsal. Tipo 4, curva torácica larga, donde la quinta vértebra lumbar está centrada en el sacro, pero la cuarta vértebra lumbar ya está angulada en la dirección de la... En el grado 4, que estamos viéndolo aquí, es donde la lumbar número 4 se ve o se exacerba o se curvea hacia donde se encuentra la curvatura de la dorsal, de las dorsales, y esto me puede generar signos radiculares por probable compresión del disco intervertebral o por una probable protrusión del disco intervertebral. El tipo 5, por último, la curva torácica es doble, donde la primera vértebra torácica se angula hacia la convexidad de la curva superior. Convexidad, estamos hablando de esta cara lateral. Aquí está toda la convexidad de la columna dorsal y es hacia donde se exacerba esta curvatura. La columna lumbar, por otro lado, trata de corregirse y de mantenerse lo más recto posible para disminuir la aparición de signos radiculares y de un aumento del dolor considerable en el paciente. Todo este tipo de clasificación nos va a servir para poder determinar ciertos ejercicios. La indicación por clasificación va a ser que grado 1, 2 y 3 podemos tratarlo con ejercicios. 1 y 2, ejercicio terapéutico. 3 y 4 es corset y ejercicio terapéutico. Grado 5 es únicamente cirugía. Posterior a la cirugía se le coloca un corset, un aparato ortopédico, y posterior al aparato ortopédico se comienza el protocolo de rehabilitación. El problema radica en que es demasiado agresiva el proceso quirúrgico, en el cual abren completamente la columna vertebral,
Le colocan tornillos a través de las apófisis transversas a las varillas a lo largo de la curvatura y tratan de corregir esta misma curvatura. Es demasiado doloroso y es demasiado extenso el proceso de rehabilitación que se genera dentro de este tipo de pacientes. ¿Ok? Lo que están viendo ahora son un conjunto de ejercicios, son muy sencillos, donde vamos a tener posiciones en 4 puntos, como lo que están viendo aquí, donde vamos a comenzar con miembro inferior, donde se va a hacer a 90 grados una extensión de rodilla, primero del lado derecho, izquierdo. Esto nos va a ayudar, estos objetivos van a ser elongación de la musculatura y fortalecimiento de la zona abdominal, ya que transverso del abdomen, oblicuos, recto anterior y el diafragma son músculos sumamente importantes para la estabilización de la columna lumbar e incluso para la dinamización de la columna torácica. Los paravertebrales, el multífidos, el dorsal ancho, los escalenos y el trapecio, por otro lado, fungen como músculos posturales o músculos estáticos. La musculatura se divide en siempre estos dos tipos de músculos, estáticos y dinámicos. Los dinámicos, como su nombre lo menciona, son para movimiento, o sea que su fatiga es muy tardía, mientras que los posturales son músculos profundos y su fatiga es sumamente rápida. ¿Por qué? Porque no toleran generar un movimiento dinámico. Cuando hay una alteración como la escoliosis, los dinámicos tienden a debilitarse considerablemente y los dinámicos tienden a fortalecerse de manera descomunal, o sea, generar una hipertonía los dinámicos y hipotonía los posturales. Es por eso que estos ejercicios que se comienzan en 4 puntos favorecen a los músculos posturales al inicio y posteriormente fortalecemos a los músculos dinámicos. Es por eso que primero empezamos con extensión de rodilla, con flexión de cadera y después con extensión de hombro, con extensión de codo. ¿Ok? La primera es una posición cuadrúpeda. Casi siempre vamos a utilizar la posición cuadrúpeda. Realizamos un movimiento de extensión de cadera y rodilla. Mantenemos la posición durante 20 o 30 segundos y posteriormente volvemos a la posición de partida, que es la posición cuadrúpeda. Y obviamente cambiamos de derecha, ahora la izquierda. ¿Okay? La segunda posición, de nuevo, es cuadrúpeda y realizamos un movimiento de elevación del brazo con el codo en extensión. Mantenemos la posición también durante 20 a 30 segundos y volvemos a la posición de partida. Ambos ejercicios se realizan de 10 a 15 repeticiones, por lo mínimo una vez al día. Yo sugeriría 3 veces al día para poder observar un mayor número de beneficios en el paciente. La siguiente posición va a ser ahora con 2 segmentos, que se le llaman ejercicios de cadena cruzada, que son la pierna derecha con el brazo izquierdo y el brazo derecho con la pierna izquierda. Esto nos ayuda también a trabajar ciertos músculos que están literal como en X. Y también que se maneja una teoría donde se tiene que toda cadena muscular siempre va a ser cruzada. Es como un tache grandote, donde se comienza la musculatura desde la base del cuello y se termina hacia el calcáneo, hacia el tobillo en el pie. Contralateral, o sea, si empieza la cadena muscular desde la derecha, va a terminar en el pie izquierdo y la cadena muscular izquierda desde el hombro izquierdo hasta el tobillo o pie derecho. Es por eso que se utilizan este tipo de posiciones que están viendo, donde el brazo izquierdo se hace en extensión y al mismo tiempo la extensión de la pierna. Va a ser de misma manera en posición cuadrúpeda. Realizamos un movimiento combinado de extensión del miembro inferior derecho y elevación del miembro superior izquierdo. Esto nos ayuda también para la escoliosis derecha y lumbar izquierdo, o sea, para trabajar una escoliosis en cualquiera de esos 2 segmentos. Posteriormente, esto un movimiento de extensión del miembro inferior y elevación del miembro superior derecho, o sea, ahora contralateral. La siguiente posición, este es un tipo de marcha, en el cual lo que vamos a hacer es posición cuadrúpeda, vamos a hacer un paso cruzado, el efecto se efectúa simétricamente, desplazando al mismo tiempo y alternando hacia adelante los miembros superiores e inferiores opuestos, como si quisiera gatear el diente, pero es brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna izquierda. Los siguientes ejercicios, el otro es un ejercicio
popular, que se le llama, de hecho es derivado de ejercicios de yoga, que se le llama gato camello, en el cual lo que se hace es movilización de la columna dorsal y lumbar, dependiendo de la fase en la que te encuentres. Aquí lo que estamos viendo, me voy a ir hacia el número 5, es esta posición, es la que se conoce como camello, y esta es la posición de gato, como si se erizara un gato. Al generar esta posición estamos enloqueciendo, o sea, estamos haciendo dos tipos de ejercicios en una sola posición. Por arriba en la posición cuadrúpeda, en el número 4, también son marchas donde se realizan un pase, o bueno, se efectúa asimétricamente, perdón, desplazando hacia adelante al mismo tiempo y alternando los miembros superiores e inferiores homólogos. O sea, voy hacia adelante con el brazo derecho y la pierna derecha, brazo izquierdo, pierna derecha. ¿Ok? Los que siguen ya no son en posición cuadrúpeda. Ajá. Otros 4 ejercicios, ya los últimos vuelven a ser en posición cuadrúpeda. En este estamos hablando de una posición en sedestación, donde lo que se genera al mismo lado es una extensión o una elevación de ambos miembros, mientras generamos una inspiración, o sea, un ejercicio respiratorio. En este caso, en este tipo de ejercicios, lo importante va a ser el patrón respiratorio que presenta el paciente. Nosotros presentamos 3 tipos de patrones: torácico, intercostal y diafragmático. El de mayor efectividad es el diafragmático en conjunto con el torácico, o sea, que los haga los dos. ¿Por qué? Porque al generar el patrón diafragmático, fortalecemos lo que es la faja lumbar o la faja abdominal, más bien corrijo, que son transversos, recto y oblicuos. Entonces, al generar esta extensión de hombro, aumentamos también la expansión torácica o la expansión pulmonar y generamos un aumento del fortalecimiento del diafragma, lo cual nos va a ayudar a generar una mayor estabilización en la columna lumbar y disminución de dolor en el paciente. ¿Ok? En sedestación, en fase de inspiración, elevamos los 2 miembros superiores hasta 180 grados, mantenemos la posición de 10 a 15 segundos y volvemos a la posición de partida, descansando al mismo tiempo. Si lo quisiéramos hacer en bipedestación, como se ve en la imagen inferior, se realiza de la misma manera. ¿Ok? Todos estos ejercicios, hasta estos, estamos hablando únicamente de elongar o tonificar. En el momento de que queramos fortalecer, tenemos que recordar dónde se encuentra qué zona de la curvatura, la concavidad o la convexidad. En este caso, estos ejercicios vamos a aumentar o vamos a fortalecer del lado de la concavidad, o sea, del lado donde se encuentre sumido, la curvatura escoliótica. Aquí vamos a utilizar una pesa, una pelota pliométrica, una banda de resistencia incluso para generar contracción, sobre todo de los músculos que fijan el omóplato, como es el elevador de la escápula, los rotadores internos, los rotadores externos, el famoso manguito de los rotadores, porciones del trapecio en fibras inferiores, redondo menor, redondo mayor. Todos y cada uno de ellos fijan la escápula y también generan dinamismo en la misma. Entonces, es por esto que si es en la cara lateral derecha, vamos a generar flexión de codo con abducción de hombro y llevando hacia arriba de la línea de la cabeza la pesa. Caso contrario, o caso del lado izquierdo, flexión de codo y abducción de hombro por arriba. Esto para favorecer o fortalecer la musculatura que se encuentra debilitada y traccionar la columna para generar una disminución de la curvatura escoliótica. Por último, pero no menos importante, tenemos el fortalecimiento de los abdominales, que aquí de los 2 ejercicios que estamos viendo en la imagen me quedaría más con los puentes. ¿Por qué no con el abdomen común, convencional, abdominal convencional? Porque ahí estarían fortaleciendo flexores de cuello. Entonces, de hecho, está incorrecta la posición en la imagen de la que está exponiendo la abdominal. ¿Por qué? Porque al generar la flexión de tronco, si se dan cuenta, aquí está haciendo flexión de cuello, entonces el fortalecimiento no se va hacia el transverso del abdomen, ni mucho menos al recto anterior, sino al flexor profundo, no entra ninguna escoliosis. Caso contrario, el fortalecimiento de la zona inferior, o sea, la zona glútea. Aquí lo que estamos haciendo es una tonificación. Al momento de elevar la pelvis, estamos generando una tonificación del cuadrado lumbar, que es uno de los músculos
más importantes que deben de manejar para el tratamiento de escoliosis, sobre todo lumbares. Ese y el iliopsoas, que es un músculo profundo que permite la flexión de la cadera, que es un músculo en forma de H, vamos a ponerlo así, visto desde una imagen muscular, desde una litografía de anatomía muscular, es una forma en H, es un músculo profundo, es un músculo estabilizador, pero a la vez también es un músculo dinámico y es uno de los principales precursores del síndrome doloroso lumbar mecánico y de la escoliosis lumbar. Entonces, de los dos ejercicios que están viendo en la imagen, yo me quedaría con el fortalecimiento de glúteos, no tanto con el fortalecimiento de abdomen, sobre todo en base a abdominales, porque de hecho ya está descartada por completo las abdominales, ya no se utilizan por el riesgo de lesión que puede presentar en ciertos pacientes con protrusión, con deshidratación del disco intervertebral, con escoliosis, con rotoescoliosis o con hernia de disco, ¿ok? Entonces, para concluir, chicos, si se dan cuenta, fue un breve repaso sobre la clasificación de la escoliosis, que es muy importante siempre manejarlo para un correcto diagnóstico, la historia clínica que se lleva a cabo en el paciente como antecedentes de traumatismos, de golpes o de alguna enfermedad autoinmune que presente el paciente, son vitales para nosotros lograr este tipo de ejercicios o este compendio de ejercicios con la finalidad de disminución de dolor y disminución de la exacerbación de la curvatura. Obviamente esto se trabaja de manera multidisciplinaria, no se trabaja de manera aislada, se tiene que trabajar en conjunto con el ortopedista, en ciertos casos incluso con el especialista en cirugía de ser necesario para saber qué objetivos vamos a plantearnos con ellos, con la nutrición incluso, porque si el paciente padece de obesidad, es otro factor predisponente para una exacerbación de la escoliosis, por lo cual necesita también un control de peso o una disminución del mismo para poder disminuir la sintomatología de dolor. Repito, estos son solo una herramienta más que vamos a tener para la disminución de dolor y la disminución de la curvatura, que serían los objetivos primordiales a corto plazo. A mediano plazo, el fortalecimiento de la musculatura hipotónica, disminución de la tonificación de la musculatura hipertónica, y a largo plazo sería generación de actividades de la vida diaria sin dolor, o sea, lo más independiente que puede el paciente y no dependiente de algún fármaco, de alguna faja, porque incluso ellos a largo plazo también nos generan efectos secundarios, como el debilitamiento de ciertos músculos, sobre todo los dinámicos o los posturales, ¿ok? Entonces, si no presentan alguna duda o no tienen ninguna duda, sería todo por hoy. ¿O tienen alguna duda? Dígame. Ok, creo que no. Entonces, sin más por el momento, chicos, me despido. Que tengan una excelente tarde y espero que haya sido de su interés este tema. Hasta luego.